Ahora sí. Bueno, vamos a empezar la clase con dos ejercicios de lo que vimos la semana pasada, porque fue bastante, ¿no? Vamos con el primer ejercicio. Dice que tenemos un diccionario con información de ventas de productos. Este es nuestro diccionario que va a tener tres columnas: producto, cantidad vendida y precio unitario. Vamos a crear un data frame a partir del diccionario. Entonces vamos a hacer esa primera parte antes de ir a lo demás. Como ven, yo tengo importado pandas, así que lo voy a enviar por los restos de los ejercicios. Primero voy a hacer que el diccionario ahora sea parte del código, así que en su caso tendrían que volverlo a copiar en su hoja, pero aquí solo lo vamos a copiar y pegar. Entonces vamos a crear el data frame, vamos a ponerle df ventas es igual a pd data frame, recordando que la d y la f son mayúsculas, y vamos a poner al diccionario datos ventas. Listo. Ahora, tenemos que agregar una nueva columna llamada ingresos totales, que es el resultado de multiplicar las columnas cantidad vendida por el precio unitario. Entonces, recordando esa parte, tenemos que llamar a nuestro data frame y con corchetes vamos a poner el nombre de la nueva columna que queremos, que el ejercicio nos pide que sea ingresos totales. Luego vamos a poner igual y, como les había dicho anteriormente, para agregar nuevas columnas tienen que ser ya sea un eh, elemento constante, por ejemplo, un número, que por ejemplo todos los contenidos sean cero, o booleanos, o en este caso hacer operaciones. Nos piden multiplicar las columnas. No sé cómo llamo las columnas. Pongo el nombre del data frame, pongo los corchetes y pongo el nombre de la columna que quiero trabajar, que en este caso en la primera parte sería cantidad vendida. Luego pongo el asterisco y vuelvo a hacerlo para la siguiente columna, que sería precio unitario. Y por último nos pide filtrarlo para mostrar solo los productos cuyos ingresos totales sean superiores a 3.000. Entonces, esto nos va a dar un nuevo data frame, ¿no es verdad? Entonces vamos a llamarlo altas ventas. Vamos a poner el nombre del data frame y ahora vamos a poner la condición. La condición es que la columna de ingresos totales sea mayor a 3.000. Entonces primero llamo a la columna con el nombre del data frame y luego con el nombre de la columna que quiero trabajar. Y la condición es que eso sea mayor a 3.000. Y ese va a ser el ejercicio, el primer ejercicio. Ahora les dejo el segundo ejercicio. Dice que van a crear un data frame también con un diccionario. En este caso tienen 4 columnas: empleado, el departamento, el salario y el bono que tienen. Van a crear una nueva columna llamada ajuste salarial con el valor de 1.000 para todos los empleados. Eso es lo que les decía cuando tienen que crearlo con un número constante. Por ejemplo, un valor constante, un valor booleano, tal vez un string, etc. Luego van a seleccionar las filas, recordando que esa parte es horizontal, de los empleados del departamento que sean de marketing o del IT y que muestre los horarios y los bonos. Y luego van a reemplazar el valor de la columna bono por cero para aquellos empleados cuyo salario sea inferior a 55.000. Ok, les voy a dar 5 minutos. Y les voy a pasar este diccionario para que no lo tengan que copiar y pegar si es que están trabajando en una interfaz virtual.
Listo, chicos, vamos a resolverlos. Vamos a ubicar el diccionario como parte código, ya no comentario, y vamos a revisarlo. Primero tenemos que crear el data frame, así que vamos a ponerle df empleados es igual a pd data frame y el nombre del diccionario. Ahora, primero tenemos que crear una nueva columna que se llama ajuste salarial. Entonces, llamamos al data frame, ponemos los corchetes y ponemos el nombre de la nueva columna. Y en este caso nos pide que todas las filas estén rellenas con el número 1000. Así que solo sería esa línea de código, igualarlo a 1000. Ahora, tenemos que seleccionar las filas de los empleados que pertenezcan a solo esos departamentos. Vamos a enfocarnos en esa parte. ¿Ok? Entonces, vamos a poner df filtrado y vamos a poner el nombre del data frame y vamos a ubicar las condiciones que debe tener el programa para poder cumplir con esa línea del ejercicio. Entonces, la condición es que tienen que ser del marketing o del IT, porque una persona no puede ser de los dos departamentos al mismo tiempo. Entonces, vamos a crear dos condiciones. Recordando las reglas de Pandas, las condiciones tienen que estar entre paréntesis. Entonces, para crear la primera condición tenemos que llamar la columna de departamento y la primera condición es que puede ser igual a marketing. Ahora, la otra condición tenemos que utilizar un OR, recordando que Pandas ya no utiliza la palabra OR, sino que utiliza una línea vertical. Vamos a ubicarla. Por si acaso, esta línea en mi teclado yo la puedo crear utilizando Alt, GR y la tecla 1. ¿Ok? Por si lo necesitan cuando estén haciendo sus talleres. Y ahora vamos a crear la siguiente condición, que es bastante parecido a lo que tenemos aquí, solo que ahora ya no sería igual a marketing, sino que sería igual a IT. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos el data frame con solo aquellas personas que sean de marketing o que sean del otro departamento. Pero ahora nos piden mostrar solo sus salarios y sus bonos. Entonces, podemos poner PDF salarios, eh, salario bono. Y lo que vamos a hacer es también como indexar el data frame que hemos creado con las condiciones del departamento y en sí le vamos a poner una lista porque en sí son dos columnas, ¿no? Le tengo que poner una lista de columnas. La primera sería salarios y luego vendría a ser bonos. Y por último nos pide que reemplacemos la columna bono. Entonces, pero este vendría a ser el data frame original. Entonces vamos a poner df empleados y vamos a poner la columna bono. Entonces, recordando una de las funciones que permite cambiar los valores de acuerdo a una condición, vendría a ser punto .mask. Entonces ponemos punto .mask. Vamos a ahora ubicar la condición, que vendría a ser que la parte de salario sea menor a 55.000. Entonces ponemos salario menor a 55.000 y que si eso se cumple sea igual a 0, que el valor se cambie a 0. Y recordemos que en sí más lo que hace es cambiar el data frame original. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser la resolución del ejercicio 2. Ahora sí, podemos ya entrar en materia. Lo que vamos a ver ahora son algunas formas de poder como que ordenar el data frame. Y luego vamos a ver un poco de una librería que permite hacer gráficos. Entonces,
En la primera parte que es de pandas, vamos a ver .short values. Lo que permite esta función es ordenar el data frame por valores de unas o varias columnas. Esta es su síntesis. Tienen que poner el nombre del data frame.short-values y tienen que ubicar, puede tener todos estos parámetros, pero en sí solo vamos a trabajar con estos. El primero sería by, que en sí tenemos que poner la columna o la lista de columnas que vendría a ser como, quiero que el data frame se arregle de acuerdo a la columna de ventas o de acuerdo a la columna de ventas y de precio unitario. ¿Ok? Eso es lo que más o menos está realizando esta función. Luego tenemos el ascending. Y esto te recibe solo elementos booleanos o una lista booleana. En sí, ascending lo que hace es que va a arreglar el data frame de manera ascendente o descendente. Por defecto tiene el true, entonces siempre lo va a realizar de manera ascendente. Y si queremos hacerlo descendente, tenemos que hacer ascending igual a false. ¿Y qué se refiere a una lista booleana? Es cuando quiero ordenar de acuerdo a una lista de columnas, por ejemplo, ventas y precio unitario. Quiero que ventas se ordene de manera ascendente y precio unitario sea de manera descendente, es decir, los valores mayores vayan al principio, sean los primeros en aparecer. Por eso es que se pone true, significaría que en la primera columna se va a armar de manera ascendente y false sería la segunda columna de manera descendente. Y la parte in place significa que podemos crear un nuevo data frame que esté ordenado de la forma en que queremos o podemos reorganizar el data frame original. In place tiene como default el false, significa que siempre nos va a pedir como que guardar una variable porque se va a crear un data frame nuevo, pero lo podemos cambiar a true si es que el ejercicio nos pide modificar el data frame original. Y eso significa que nos va a devolver none, porque en sí no tenemos que asignar no tenemos que asignarlo a una variable. Y si lo hacemos a una variable, o sea, si lo asignamos a una variable teniendo in place igual true, nos va a dar no. ¿Ok? Eso es lo que devuelve. Y eso sería .short values. Entonces, tenemos en este ejercicio, tenemos el diccionario con 4 columnas, ¿no? Y este vendría a ser la forma en cómo se presenta en la consola. Tenemos producto, región, ventas y fechas. Y tenemos los índices. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, el caso más básico vendría a ser, quiero ordenar el data frame en una nueva variable y quiero que se ordenen de acuerdo a ventas. Entonces ponemos ventas y como ven empiezan desde el menor hasta el mayor. Como yo no le he puesto nada en ascending, significa, recordando que el defecto o el valor defecto de ascending es true, lo va a hacer de menor a mayor. Bueno, pero ahora lo quiero organizar en región y ventas. Es decir, voy a organizarlo primero en región y luego en ventas. Quiero que región esté de manera ascendente, es decir, que sea del orden del alfabeto, N o la S, pero quiero que los valores sean de mayor a menor. Entonces, ¿cómo se organiza cuando tenemos dos columnas o varias columnas? Lo que hace es que va a dar prioridad a la primera eh, columna. Es por eso que tenemos norte, norte, oeste y sur. La segunda columna va a organizarla de acuerdo a la primera. Como aquí vemos que tenemos dos valores de norte y tenemos dos ventas, como pueden ver, estas ventas se realizan de manera descendente. Primero el 120 y luego 100, que es lo que nos está pidiendo, lo que yo estoy diciendo en el ascending. Oeste solo tiene uno y en el caso del sur serían los mismos valores. Pero digamos que tengo un sur con una venta de 170 y un sur con una venta de 150, primero sería la de 170. Es decir, que le va a dar prioridad a ordenarlo por la primera columna y la segunda columna se va a ordenar de acuerdo a la primera, o sea, de manera interna, se podría decir, ¿no? Porque esto lo he organizado de manera descendente, pero de manera interna, solo para los valores de norte. ¿Ok? Y, perdón, esta parte no la puedo ver. Dice aquí que queremos
organizarlo con ventas, pero in place true significa que los cambios se van a guardar en el mismo data frame y por ende no se guardan en una variable. ¿Ok? Eso es con puntos short values. Luego tenemos datos categóricos y no categóricos. Los datos categóricos son valores que pertenecen a un conjunto finito de categorías o etiquetas. Eso significa que hay un conjunto finito. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos que solo había norte, oeste, sur y se podría poner también una del este. Es decir, solo tengo 4 valores. Es bastante parecido a lo que se ve bueno, en estadística, en la manera en que se clasifica, porque tenemos nominales y ordinales. Nominales se conoce como que no hay un orden intrínseco. Por ejemplo, si tengo una columna de colores y tengo amarillo, tengo verde y tengo rojo, sabemos que amarillo no es más importante que rojo. Simplemente son elementos de un conjunto y no hay un orden entre sí. Pero los ordinales sí tienen un orden natural. Por ejemplo, eh, los salarios, bueno, no. Sería, por ejemplo, una persona que está en tercero de bachillerato y una persona que está en segundo de bachillerato. Sabemos que el tercero de bachillerato tiene más peso que estar en un año anterior. ¿Ok? O sea, entonces en sí se reconoce que hay un orden natural. Y luego tenemos las partes no categóricas, que en sí son cuando tenemos muchos valores y todos estos valores son únicos, es decir, no se parecen y se dividen en numéricos o en tipo texto. Los numéricos vienen a ser continuos o discretos, los continuos son decimales, entonces serían los floats, los discretos son los enteros, entonces serían los ints. Y en la parte de texto vendrían a ser strings, pero estos se caracterizan porque son únicos. Por ejemplo, si tenemos un data frame de 300 empleados y una de las columnas son sus nombres y otra columna son sus números de sus códigos para entrar a una plataforma. Todos los nombres y todos los códigos son únicos. Y digamos que los códigos se guardan en modo int y no string. También vendrían a ser parte de no categóricos, porque son valores únicos. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber con datos categóricos y no categóricos. Entonces, eh, vamos a pasar a lo que es punto group by. Cuando trabajamos con punto group by, tenemos que seguir como esta manera de pensar de split, apply y combine. Split vendría a ser dividir. Vamos a dividir el data frame en grupos de acuerdo a una o varias columnas. Por ejemplo, en este caso, lo que yo estoy poniendo, tengo un data frame donde mis columnas son una categoría, una columna que se llama categoría y una que se llama ventas. Entonces, cuando yo pongo punto group by y dentro de los paréntesis categoría, significa que quiero sacar los grupos que hay dentro de categoría, que vendrían a ser A, la B y la C. Por ejemplo, en el caso anterior, tenía que la columna región era norte, sur y oeste. Significa que mis grupos o mis categorías serían norte, sur y oeste. ¿Ok? Luego vamos a aplicar funciones. En este caso, lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es que la parte de ventas se sumen. ¿Ok? Entonces este vendría a ser mi data frame original. No tenemos A, B y C y cada uno tiene sus valores. Pero yo si hago esta línea de código, lo que estoy haciendo es que los valores de A se estén sumando, ¿no? Porque estoy pidiendo primero que se haga la categoría de dividir el data frame y luego tengo que aplicar funciones y combinar resultados. Es decir, voy a sumarlos y quiero que se combinen en sí con la siguiente columna que vendría a ser ventas. Entonces los valores de A se suman, 10 y 20 me dan 30. En los valores de B sería 5 y 15 me da 20 y C solo tiene 7. ¿Ok? Entonces cuando hacemos punto group by, lo que hacemos es primero dividir el data frame y luego aplicar funciones y combinar los resultados, ¿no? Aplicamos la función de suma y por ende se están combinando los valores de los grupos de A, los de B y los de C. Y algo también importante de reconocer es que el índice va a ser la agrupación que hemos creado, ¿no? Aquí los índices eran los números de 0 a 4 y ahora los índices son las categorías A, B y C. Por ende, se entiende que es un data frame de una sola columna.
¿Ok? Entonces, también lo que podemos hacer es agregación múltiple, no trabajarlo por una sola columna. En este caso tengo tres columnas de mi data frame: producto, región y ventas. Aquí lo que estoy realizando es que quiero que se hagan las categorías de tanto región y de producto. En región vendrían a ser las del norte, las del sur y las del oeste. Y en producto sería A, B y C. Y luego lo que quiero es que se saque el promedio de, eh, de esas categorías en la parte de ventas. Entonces aquí tengo región, norte, oeste y sur. En el norte tengo productos que son de la A, producto A y producto C. En el oeste, voy a cerrar un poquito porque no puedo ver. En el oeste tengo el valor de A, aquí. Y en el sur tengo de B. Y ambos son productos ver, ¿no? Aquí tengo sur con B y sur con B. Entonces, en la parte de A, como solo tengo un norte con A, sigue siendo el valor de 100. En el caso del norte, como tengo una sola C, tengo 120. En el oeste, como es un solo oeste, para el producto A, que tiene el valor de 90. Pero en el sur, tengo que se repiten. No tengo B y B. En este caso, el ejercicio nos da que tanto para ambas vectas también sigue siendo el mismo valor 150. Entonces, el promedio sigue siendo 150. Espero, si tienen preguntas con esta parte, pueden escribir en los comentarios porque puede ser confuso. Entonces, eh, como pueden ver, es bastante parecido a lo que hacíamos en Short Values porque tenemos que va a priorizar la primera columna. En este caso se está priorizando región y luego se prioriza producto, ¿no? Se organiza producto internamente de acuerdo a lo que se había hecho en la primera columna, que en este caso es región. Eh, Voy a buscar el cargador de la laptop. Ok, y en este caso tenemos también algo nuevo que vendría a ser punto AGG o K. Ok, entonces aquí tenemos que vamos a realizar las categorías de región, que vendría a ser norte, sur, oeste, y en la parte de ventas puedo ubicar que se realicen varias funciones. Quiero que se haga la suma, quiero que se haga promedio y quiero saber cuántos elementos hay. Entonces, primero hago la categoría, vendría a ser norte, oeste y sur. La suma de norte sería 100 y 120. Se suman, se saca el promedio y cuántos elementos están ahí, que en este caso serían 2. En oeste, como habíamos visto, era solo uno, entonces en suma, en promedio y en count viene siendo el mismo valor. Y en el sur, si teníamos 2, entonces se suman, se saca el promedio y se cuenta que hay 2 valores. Entonces, eh, a diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente, como agregación múltiple, que en sí era trabajar con dos columnas al mismo tiempo, en este caso lo que estoy haciendo es trabajar varias funciones estadísticas, por decirlo, o varias funciones matemáticas, con punto AGG. Y por último, tenemos eh, tenemos que puedo crear todo un data frame nuevo con columnas nuevas y también hacerlos por categorías. Entonces, tenemos el mismo data frame. En este caso, lo que he agregado una nueva columna que se llama cantidad vendida. Entonces, primero lo organizo por región, norte, oeste y sur. Y en el punto AGG ya no pongo las funciones matemáticas que quiero, sino columnas con nuevos nombres y que se van a trabajar con columnas del data frame original que son diferentes. En total de ventas lo que yo quiero es de ventas sumarlas, de acuerdo a la categoría. Entonces, las ventas del norte se suman, las ventas del oeste se suman y las del sur también.
Y en promedio de cantidad lo que estoy haciendo es sacar el promedio de la cantidad vendida, de acuerdo a las categorías. En norte vendría a ser 2 y 2. Tenemos que el promedio sigue siendo 2. Para el oeste vendría a ser lo mismo y para el sur, en este caso, también tenemos el mismo número que vendría a ser 3 y 3 y el promedio sigue siendo 3. ¿Sí? Entonces, estas son dos formas de trabajar punto AGG. En este caso, lo que yo hacía era ubicar todas las eh, funciones matemáticas que yo quería y se iban a guardar con el mismo nombre, sumar promedios y contar. Y en este caso, lo que yo estoy haciendo es agregar columnas con los nombres que yo quiero y realizar funciones estadísticas a las columnas que yo deseo, de acuerdo a la categoría que había puesto en punto group by. ¿Ok? Voy a revisar la parte de comentarios si es que hay alguna pregunta. Ok, no veo comentarios. Entonces, voy a seguir a la siguiente parte. En este caso, lo que voy a hablar ahorita ya no es, no lo van a tomar en el examen. No sé si se lo vayan a enseñar, pero en sí ya no lo van a ver en el examen. Pero igual es chévere saber. En este caso, vamos a trabajar con una nueva librería que se llama Matplotlib. ¿Ok? Y cuando se trabaja con ambas librerías, Pandas y Matplotlib. En sí nos permite hacer gráficos estadísticos con esta librería. Y en sí lo más importante o en sí que vamos a trabajar es punto plot. En el punto plot lo que vamos a hacer es, tenemos un parámetro que se llama kind y en este vamos a ubicar el tipo de gráfico que queremos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que queremos hacer uno de líneas, que en realidad este es el de defecto, es decir, si no ponemos kind por defecto, el programa nos va a crear un gráfico de líneas, pero también puede especificarle que sea unas barras verticales con bar, barras horizontales con bar terminado en H, un histograma y un diagrama de cajas. ¿Ok? Y en este caso, yo también puedo, se llama la librería normalmente como importar matplotlib as plt. Y en sí, lo que yo puedo utilizar es darle los nombres a los ejes. Para el eje de las Y, puedo poner que se llamen ventas, en este caso, y para el eje de las X puedo poner mes. Entonces, para poner el nombre de los ejes, se utiliza el nombre del eje Y o X, label y entre paréntesis y entre comillas el nombre que yo quiero. Y para poder trabajar, es decir, ver el gráfico en sí, tengo que llamar punto .show, que vendría a ser como un print para esta librería. Sería punto .show y un paréntesis vacío. Entonces, plot tiene eh, serían muchos parámetros, porque en sí estamos diseñando todo un gráfico. Pero en sí podemos ver elementos importantes, por ejemplo, cuál va a ser la columna de las X, cuál va a ser la columna de las Y. Kind, que vendría a ser el tipo de gráfico que yo quiero. Puedo ponerle un color, puedo ponerle un título, puedo mostrar una cuadrícula, puedo mostrar la leyenda, el estilo de línea y así con otros elementos. Entonces, para que puedan observar cómo sale más o menos, importamos pandas porque tenemos que crear un data frame e importamos matplotlib para poder hacer el gráfico. Entonces, en el caso de líneas, como ven, yo solo he puesto cuál es va a ser la columna de las X y cuál va a ser la columna de las Y. Y como line es por defecto, no he ubicado nada. Y me sale este gráfico de aquí. Como ven, el eje de las X son los meses y el eje de las Y son las ventas. Y aquí he puesto punto .show para que pueda ver el gráfico. Siguiendo con el mismo ejercicio, podemos utilizar bar, ponemos can igual a bar y me sale un gráfico de barras. Puedo poner bar con H, terminado en H, para ver un gráfico de barras horizontales.
Y en el caso de diagrama de cajas, también puedo trabajarlo con el box. ¿Sí? Ahora, para mostrar top n y bottom n en gráficos de plot, vendrían a ser en sí tomar como los valores, los primeros valores o los últimos valores de los gráficos. Existen dos formas. La primera forma podría utilizar la palabra nlargest, bueno, la función nlargest para tomar los dos valores más grandes, que vendría a ser dos con ventas de la columna ventas, o los más pequeños, que quisiera tomar los dos más pequeños de la columna ventas. Pero también lo que podemos hacer es ordenar el data frame primero utilizando .short values para ver la venta y luego seleccionar las primeras o últimas filas y luego graficar el resultado. Por ejemplo, quiero los primeros 5. Primero voy a ordenar el data frame de acuerdo a lo que yo quiero, que podría ser short values, de acuerdo a ventas, en este caso que sea de manera descendente, y voy a tomar los 5 primeros. Esto me permite tomar los 5 primeros puntos head. Y luego le voy a hacer el gráfico del plot. Quiero que producto sea la eje de las X, Y sea venta, sea un gráfico de barras, que todo como título salga top 5 productos por ventas, que no se ve la leyenda, pero el tipo de rotación es en sí que la rotación sea, eh, acepta números que en sí sean grados, sería la rotación del texto. Y en este caso quiero que esté recto, ¿no? 0 grados. Luego quiero que el nombre del eje de las Y se vea como ventas y luego se muestre. Pero en el caso de más abajo, mm, ok, es aquí abajo tengo la parte de la grabación y por eso no puedo ver, pero bueno. Si quiero tomar los 5 menores, vendría a ser como bottom, ¿no? Los últimos 5, se podría decir si es que los ordenamos de mayor a menor. En este caso, puedo utilizar las mismas partes, tomar los 5 primeros, pero en este caso que se ordene de menor a mayor. Y también ponerlos de presentar el gráfico con todo lo que yo quiero, ¿no? Cuáles van a ser mi eje de las X, mi eje de las Y, cuál es mi tipo de gráfico, cuál es el título, cómo se va a ver en leyenda, la rotación, el nombre del eje de las Y que se muestre. Y luego también podemos utilizar punto .groupBy y punto .plot también para crear categorías. En este caso tengo un data frame con región, productos y ventas. Primero creo las categorías de región, que en este caso serían norte, sur y oeste. Y quiero que en la parte de ventas se sumen, de acuerdo a la categoría, ¿no? Entonces, luego voy a utilizar este data frame que he creado, que está con las categorías, punto .plot, y quiero que sea de barras, quiero que tenga tal nombre, quiero que la rotación del título sea normal, recto, pero que en el eje de las Y me salga ventas totales. Entonces, como pueden ver, hemos creado las categorías de norte, oeste y sur. Se han sumado los valores. Por ejemplo, en el caso del sur, vendría a ser 150 y 180 y es el valor que me sale aquí. También con la parte del norte y en el caso del oeste siguen siendo el mismo, que vendría a ser 90, ¿no? Entonces, en sí, eso es todo lo que pueden trabajar con esta librería de visualización de gráficos. Se ve bastante chévere. No lo van a tomar en el examen, pero sería igual, es bueno mencionar. Bueno, hay grupo de WhatsApp, si es que no están. Y ahora vamos a hacer ejercicios. Primero vamos a realizar ejercicios de todo lo que hemos visto con punto short values, porque pues hicimos la pausa ante la librería de visualización y no hemos logrado practicar, entonces vamos a realizar eso. Y luego vamos a juntar todo lo que hemos visto la semana pasada con lo que hemos visto ahorita. Y sin la librería de los gráficos, ¿no? Recordando que eso no lo van a tomar. Entonces, no lo vamos a trabajar. Vamos a hacer el ejercicio 3. Nos pide que hagamos un data frame con este diccionario, que tiene nombre, carrera, calificación de los estudiantes y la edad.
Y ya tenemos la línea para poder crear el data frame. Entonces, vamos a ordenarlo primero por la columna carrera que sea de forma ascendente. Y luego vamos a ordenarlo por su calificación de forma descendente. Y nos pide que almacenemos el nuevo resultado en un data frame llamado df ordenado. Entonces, primero pongo el nombre, df ordenado. Ahora, voy a poner el data frame que quiero hacer y quiero trabajar, que vendría a ser estudiantes. Pongo short value porque en sí lo quiero ordenar de una cierta forma, no quiero crear categorías. Y voy a poner los parámetros. Primero sería by, no de acuerdo a qué lo quiero realizar. En este caso me está diciendo que lo haga de acuerdo a dos columnas, carrera y calificación. Entonces voy a poner una lista de columnas. Primero carrera, luego calificación. Y luego me pide que unos sean de menor a mayor y otros sean de mayor a menor. Entonces voy a poner ascending es igual. También pongo una lista de, en este caso, valores booleanos porque tengo varias columnas. Aquí me he comido un corchete. Listo. Ahora sí, ascending. Entonces, necesito que la parte de carrera sea de manera ascendente, es decir, por orden alfabético, pero en la parte de calificaciones sea de la calificación mayor a la calificación menor. Y en sí, así sería como se resuelve este ejercicio, ¿no? Primero vería la parte de carreras, como vemos, hay varias personas de ingeniería, también hay de medicina. Entonces, primero, por ejemplo, haría arquitectura, luego ingeniería, luego medicina, y de acuerdo a eso va a ordenar calificación, ¿no? Va a ser una calificación de mayor a menor en la parte de ingeniería, en la parte de medicina y en la parte de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, tenemos de ingeniería hay 8.5, hay 7.8 y otra vez 8.5. Entonces, como es de mayor a menor, vendrían a ser primero los dos 8.5 y luego 7.8. ¿Ok? Vamos al siguiente. Vamos a ordenar el mismo data frame de estudiantes, ahora solo por la parte de calificación de forma descendente. Pero quiero que se modifique el data frame original, ¿no? Aquí nos pedía que sea uno nuevo. Entonces, vamos a llamar el data frame original, ponemos short values y los parámetros. Quiero que solo se ordene la parte de calificación, entonces solo pongo by igual a calificación. Luego el ascending, quiero que sea de mayor a menor. Recordando que el valor default de ascending es que lo haga de manera ascendente. Tengo que eh, aclarar que no lo quiero así, que lo quiero de manera descendente. Y me está pidiendo que lo trabaje en el mismo data frame, que ya no crea algo nuevo, sino que lo haga en el original. Entonces pongo in place igual a true. Recordando que el valor default es que tengamos que crear un nuevo data frame. Aquí le estoy diciendo que no quiero crear un nuevo data frame y por ende tampoco lo voy a ubicar a una nueva variable. Entonces, ahora les voy a dejar los ejercicios 5 y 6 para que los realicen también solo dos líneas de código. Entonces, primero en el 5 tienen que calcular la calificación promedio de los estudiantes por cada carrera. Aquí ya nos está pidiendo que hagamos categorías. Y la columna resultante del promedio se va a llamar calificación promedio. Entonces, como nos está pidiendo categorías, tenemos que trabajar con punto group by. Y la siguiente nos pide calcular múltiples estadísticas para cada carrera. En una sola operación vamos a obtener el número de estudiantes, que es un conteo, un promedio y una calificación máxima. Entonces ahí tenemos que utilizar punto AGG. ¿Ok?
Entonces les voy a dar 5 minutos para que realicen los procesos. Ok, chicos, vamos a resolver. En el primero nos pedía hacer categorías y luego crear una nueva columna, más o menos. Entonces, vamos a poner promedio por estudiante igual a DF de estudiantes y nos pedía hacer categorías, entonces ya sé que tengo que trabajar con punto group by. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las carreras. Entonces, ahora nos pide también hacer la clasificación de los promedios. Entonces, voy a poner
calificación y a eso le voy a sacar el promedio. ¿Ok? Y luego lo que voy a hacer es cambiar el nombre, que en este caso no les había dicho. Aquí he puesto promedio por estudiante, sería por carrera. Bueno, si deciden, quieren o el ejercicio les pide cambiar el nombre, lo que hacen es utilizar punto rename. ¿Ok? Y nuestras columnas van a ser calificación, dos puntos, calificación promedio. ¿Ok? Y como quiero que se siga trabajando en el mismo data frame, lo voy a poner en place true. ¿Ok? Entonces, en sí, lo que nos permite hacer esto, el rename, es que la forma en cómo lo trabajamos en Python va a ser, eh, lo podemos seguir trabajando como data frame promedio por carrera, pero una vez ya como que puesto o piso por consola, se va a ver el nombre. El nombre que le hemos puesto en este caso, que es calificación promedio. Perdón, aquí era llaves, no era corchetes. Se voy a cambiar eso. Listo. Bueno, pero en sí, lo más importante de este ejercicio era, tenían que hacer la categoría y luego sacarle el promedio a la parte de calificación, ¿no? De acuerdo a la categoría. Entonces, vamos al siguiente. En este caso, yo nos pedí hacer como agregaciones múltiples. Entonces, vamos a llamar ese nuevo data frame resumen por carrera. Ponemos el nombre del data frame, ponemos group by, quiero ordenar por carrera y pongo punto agg. Recordando que por una primera parte lo que podíamos hacer era trabajarlo por solo funciones estadísticas. En este caso tengo que darle un nombre a la columna que voy a trabajar. Entonces vamos a poner primero conteo y entre paréntesis voy a poner primero el número, voy a poner primero la columna que voy a trabajar y luego lo que yo quiero realizar. En el caso de los nombres me pide que cuente cuántos son, entonces pongo punto count. Luego la siguiente se va a llamar promedio calificación. Entonces primero voy a poner el nombre de la columna que quiero trabajar, de calificación, y pues le quiero sacar el promedio, entonces pongo 1000. Y voy abajo, voy a poner una coma y voy a poner el siguiente columna que vendría a ser calificación máxima. Pongo los corchetes, quiero trabajar con la parte de calificación y quiero sacar el máximo por categoría, es decir, por carrera. Perdón. El nombre de la columna no tiene que ser string, tiene que ser normal. Ok. Entonces en este ejercicio hemos creado un nuevo data frame que se llama resumen por carrera. Estoy tomando el data frame original, lo estoy creando categorías de acuerdo a la carrera y estoy creando tres columnas nuevas. Primero conteo, donde trabajo la columna nombres y las voy a contar. Luego promedio de calificación, que estoy sacando promedio de calificaciones. Y luego calificación máxima, que sería calificación máxima por carrera. ¿Ok? Y eso es decir, los ejercicios que vamos a hacer trabajando solo la parte de punto short values y punto group by.
Entonces ahora vamos a juntar todo. Tenemos el primer ejercicio. Nos dice que tenemos los datos de ventas de una tienda en un diccionario donde tenemos mes, ventas y los costos. Y vamos a crear un data frame. Entonces voy a hacer que esto forme parte de mi código. Voy a crear el data frame, vamos a poner df ventas o solo df y .pd.dataframe y el nombre del diccionario, datos ventas. Y nos pide que usemos solo la columna de mes como índice. Eso lo pueden realizar utilizando .set afuera del paréntesis, .set index y que solo sea meses o mes en este caso. Ahora, tenemos que agregar una nueva columna llamada ganancia. Va a ser la diferencia entre ventas y costos. Esto ya lo sabemos hacer. Ponemos el nombre del data frame, ponemos el nombre de la nueva columna, ganancia. Luego ponemos, llamamos a las columnas que tenemos que trabajar, que serían ventas, y eso se va a restar con la columna de costos. Luego calculo el promedio y la suma total de las ventas usando .min y .sum. Entonces, en sí solo sería como sacar promedio, es igual a la columna de ventas, .sum, perdón, .min, y el total de ventas sería lo mismo, pero en este caso .sum. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y luego me pide filtrar el data frame para mostrar solo los meses donde la ganancia superó los 15.000. Entonces ponemos filtro, por ejemplo, igual al df. Y en sí, aquí pongo la condición que es que sea ventas, perdón, ganancia mayor a 15.000. ¿Ok? Bueno, en sí este ejercicio es bastante parecido a lo que habíamos hecho al inicio de la clase. Entonces, ahora sí, el siguiente sí tenemos que utilizar lo que hemos aprendido hoy. Entonces, tenemos un nuevo data frame con productos, de productos con las columnas producto, cuál es, la categoría, la cantidad en stock. Voy a copiar y pegar el diccionario y vamos a crear el data frame. Vamos a poner df1, pd.dataframe y ponemos el diccionario. Ahora, nos pide que la parte de cantidad en stock se organice de forma descendente, pero sin modificar el data frame original. Es decir, que tengo que crear uno nuevo. Entonces vamos a poner df1 ordenado. Entonces, ponemos el original que vendría a ser df1 sin más, short values, de acuerdo a que el ejercicio me pide que sea de acuerdo a la columna cantidad de stock. Y me pide que sea de manera descendente, entonces pongo ascending force. Y ahora vamos a crear un filtro para identificar los productos que tienen menos de 10 unidades en el stock. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, productos bajos. Y vamos en sí a hacer el filtro. Primero llamamos al data frame original en este caso. Y voy a filtrarlo de acuerdo a la condición de que la parte de columna de cantidad de stock sea menor a 10. Y por último tenemos que reemplazar la cantidad de stock en los productos en las categorías frutas con el valor 50, es decir, utilizar .mask. Entonces pongo, sería del data frame original, entonces de F1 volvemos a trabajar la columna de cantidad en stock, .mask,
Primero pongo la condición, que es en sí que la parte de o la columna de categoría sea igual a frutas. Y si no se cumple, que ahora el valor que esté en la cantidad de stock sea 50. ¿Ok? Entonces ahora van a realizar el ejercicio 9 solos. Van a crear un data frame de calificaciones de alumnos, ya les voy a pasar el diccionario, y tienen que calcular la calificación promedio de cada asignatura. Ya viendo esa parte significa que tengan que categorizar. Vamos a crear un nuevo data frame que contenga el promedio, la calificación mínima y la máxima por cada asignatura. Y ahí sabemos que también es algo que se trabaja bueno, con las categorías. Y la última línea dice convierte la columna asignatura a un tiempo de dato categórico para optimizar el rendimiento. Entonces, esa se las voy a dar yo, porque no la habíamos mencionado antes. Entonces, lo que hacen es, en este caso vamos a trabajar con DF2, vamos a decir que es el data frame original. Entonces, vamos a poner la parte de asignaturas. Luego volvemos a llamar DF2 y en sí poner qué asignaturas sea ahora category, que es punto .addType category. En sí, eso es lo que hace es convertirlo en categoría. Entonces, lo que estoy diciendo es que en la misma variable se guarde los valores que ahora serían punto category. Bueno, perdón, serían category. No el caso de strings. Entonces, les voy a pasar el diccionario. Y sobre los temas que estarán en el examen, eh, no sabría decir así exactamente, pero podrían ir entre, ¿qué hemos trabajado? Trabajado con while, diccionarios, definitivamente pandas. Eso es lo que creo que podría decir. En sí, bueno, elementos anteriores, temas anteriores, no creo que explícitamente se vean. Sí, una pregunta. Sí, creo que sí. O sea, en sí acá no sabría decir exactamente cuáles son, pero sí, podrías, en sí, es lo que hemos visto, ¿no? NumPy solo vectores, pandas en el caso, puede ser que lo reduzcan un poco más o lo amplíen de acuerdo a lo que hemos visto en ayudantía. Diccionarios igual. Así que sí, esos serían como temas que de ley van a estar. Entonces ahora sí, les dejo para que puedan realizar el ejercicio. Les doy 5 minutos.
Ok, vamos a trabajarlo. Voy a poner el diccionario en código y empezamos. Primero creo el data frame, vamos a ponerle df2 es igual a pd data frame y el nombre del diccionario. Entonces, bueno, aquí nos pide primero hacer como que mostrar el promedio de cada asignatura por una parte y luego hacer otro data frame que vuelva a contener el promedio, pero calificación mínima y máxima también. Entonces, en sí serían dos puntos GroupBy. Sería primero el promedio, ponemos el nombre del data frame que estamos trabajando, de F2, GroupBy. Quiero que sea de acuerdo a la asignatura y que en ese caso se haga en la parte de calificación, se saca el promedio. ¿Ok? Entonces, leyendo esta línea sería como que le voy a sacar el promedio de las calificaciones de acuerdo a la asignatura. Y en este caso, vendría a ser matemáticas y física, solo las dos. Entonces, vendría a ser dos valores. Y luego tengo que crear un nuevo data frame, le vamos a poner resumen y ponemos parecido a lo que habíamos puesto arriba. df2, grupo, punto group by, quiero que se haga las categorías de asignatura, pero quiero que se hagan agregar algunas columnas. Entonces voy a poner punto AGG. Mi primera columna va a ser promedio. Entre paréntesis voy a poner la columna de calificación y luego quiero que saque el promedio. Luego quiero la nota mínima, que vendría a ser bastante parecido, perdón, él seguía en el paréntesis. Ahora sí, mínimo, también lo voy a trabajar en la parte de calificación. Entonces voy a copiar, voy a pegar y solo voy a cambiar la parte de min por min con i. Y la parte de máximo también bastante parecido, pero cambio a max. Y bueno, la última ya la habíamos tenido, ya la estábamos trabajando acá, que es en sí cambiar los valores de string a categoría. Vamos a hacer el 10 juntos y el 11 lo pueden hacer ustedes. Vamos a crear también un data frame a partir de un diccionario. Tenemos el diccionario, nos va a dar tres columnas, nombre, departamento y salario. Entonces, primero lo vamos a crear. Vamos a poner df3 igual a pd data frame datos empleados. Ahora, dice que tenemos que filtrar solo para trabajar los empleados del departamento de ventas o de marketing. Entonces tenemos que hacer una condición. Primero vamos a hacer el filtro y como hemos visto anteriormente, son dos condiciones, pueden ser de ventas o de marketing y cada condición va a ser entre paréntesis. Entonces pongo df3, llamo a la columna de departamento y en el primer caso lo voy a igualar a ventas. Luego me pide que sea O, pongo el símbolo del O y voy a hacer lo mismo acá, que es fuera de paréntesis. Y como es bastante parecido, lo que voy a hacer es copiar, pegar y cambiar ventas por marketing. Y ahora voy a filtrarlo. Entonces vamos a poner df3 filtrado es igual a df3, pero con la condición que hemos creado. Luego nos pide ordenar el data frame de manera descendente por el salario. Entonces volvemos a punto short values. Como en sí lo vamos a trabajar con no en el mismo data frame, vamos a crear otro data frame nuevo de F3 ordenado, cambiarle de F3 ordenado y
Llamamos al df3 filtrado. Vamos a ponerle punto short values. Quiero que se trabaje la parte de salarios. Y de manera descendente, entonces voy a especificar que ascending sea falso. Y por último me pide que guarde esto en un archivo CSV. Entonces, para esto lo que voy a hacer es primero poner el doctor free que quiero que se guarde y voy a utilizar .toCSV. Y quiero que se guarde en el siguiente nombre. Tendría que ser empleados top ventas, marketing y la terminación, .csv. Y en este caso, como es un data frame, va a tener unos índices. Los índices van a ser los números, ¿no? Desde 0 hasta la cantidad que estemos trabajando. Y como es un texto CSV, es decir, que recordemos que son textos donde las palabras solo se separan por comas, nos va a salir primero el índice, sería 0, y la información. Y pues no queremos eso. Entonces, si yo no quiero eso, en este caso no creo que se vea bien, entonces voy a poner que en la parte de índices no se vea. Por ende pongo índice, index igual a falso. Vendría a ser un parámetro de punto to-csv. Entonces, para terminar la clase van a hacer el ejercicio 11. Crear un diccionario, perdón, crear un data frame de acuerdo a un diccionario. Van a crear la columna costo total. Van a convertir la columna región a tipo categórico, que ya lo habíamos visto anteriormente. Van a agrupar región y producto para calcular el costo total promedio por cada combinación. Y van a ordenar el resultado final de manera ascendente por el promedio del costo total. Entonces les voy a dejar el diccionario y les voy a dar 5 minutos.
Ok, chicos, vamos a resolver. Primero vamos a crear el data frame. Df4, pd, data frame y el diccionario. Entonces, primero tenemos que crear la nueva columna de costo total. Entonces, df4, costo total, y eso es igual al producto de la parte de cantidad con precio unitario. Entonces, llamamos la columna de cantidad que multiplicamos por la de precio unitario. Luego vamos a convertir la columna región a tipo categórico. Entonces, eh, recordando era poner primero esa columna, que sería región, y en sí lo que quiero hacer es guardar en esa misma columna, en esa misma parte, eh, los valores, pero ahora tipo categórico. Entonces, volvemos a poner df4 región, punto type, entre paréntesis ponemos category. Luego tenemos que agrupar y calcular, bueno, agrupar por región y producto y luego calcular el costo total promedio por cada combinación. Entonces, eso lo hacemos con punto group by. Vamos a poner costo promedio igual a df4 punto group by, y en este caso me están diciendo que trabaje con dos. Entonces voy a poner una lista de columnas. Primero quiero que sea la región y luego sea producto. Y me pide que saque el promedio del costo total. Entonces pongo costo total punto min. Entonces sería como crear, bueno, en sí sacar el promedio de la columna costo total en las categorías de región de manera interna, ¿no? Digamos que en la región tenemos norte, sur, hoy oeste, y en el producto tenemos A y B. Entonces sería como el promedio de la columna costo total, tanto para A como para B, en el norte, en el sur y en el oeste. De esa forma es como que se lee esa línea. Y por último tenemos que ordenarlo de manera ascendente en la parte del costo total. Entonces ponemos short values. Como nos pide en sí no trabajarlo en el mismo lugar, sino que tenemos que crear otro data frame, es decir, otra variable. Entonces vamos a poner el costo ordenado es igual a lo que habíamos hecho anteriormente, que era costo promedio, punto short values, de acuerdo a la parte de costo total. Y bueno, en este caso nos piden que sea de forma ascendente. Entonces ya sabemos que en la parte de ascending por defecto es true, así que lo podemos dejar solo con la columna. Y bueno, en las diapositivas estará este último ejercicio, que es bastante similar a lo que hemos estado haciendo. Entonces, eh, eso sería la clase de hoy. Por favor, pongan su información, nombre, el nombre de paralelo y la matrícula. Y gracias por unirse.